Bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio donde desgranamos la excelencia. Donde tomamos conceptos complejos y los convertimos en herramientas tangibles para su vida y sus negocios. Hoy, quiero pedirles que se preparen una taza de café, o tal vez un té verde para entrar en sintonía. Porque vamos a embarcarnos en un viaje fascinante. No vamos a viajar solo en el espacio hacia el Japón industrial, sino en el tiempo, específicamente a noviembre de 2006. Imaginen el contexto: Vietnam está en pleno auge de desarrollo, y llega un experto japonés, el señor Hajime Suzuki. Un veterano de la consultoría global y experto de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Su misión: revelar el verdadero secreto detrás del milagro económico japonés. El documento que tengo frente a mí no es solo una presentación, es un mapa del tesoro. Se titula Productividad y 5S, el secreto del éxito en Japón. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿5S? Eso es solo limpiar el escritorio y poner etiquetas, ¿no? Déjenme detenerlos ahí mismo. Si creen que las 5S son solo sobre limpieza, se están perdiendo el 90% de su poder. El señor Suzuki, a través de este seminario, nos enseña que las 5S son, en realidad, una filosofía de gestión. Una herramienta psicológica y la base innegociable de cualquier intento de mejora continua. Lo que conocemos como Kaizen. Para entender esto, primero debemos hacernos la pregunta que Suzuki planteó a su audiencia aquel día en Hanoi. ¿Cómo lograron los japoneses tener tanto éxito en sus industrias? La respuesta no es una sola bala de plata, sino una combinación de 4 factores fundamentales. Primero, una orientación obsesiva hacia el cliente. Segundo, una concepción muy particular de la productividad. Tercero, y esto es clave, la práctica incesante de lo básico. Y cuarto, la integración total de todas las actividades. Hoy, vamos a desglosar esto punto por punto, transformando estas diapositivas estáticas en una narrativa viva que puedan aplicar hoy mismo. Hablemos primero de la orientación al cliente. En la mentalidad occidental tradicional, a veces pensamos en el cliente solo como la persona que compra el producto final. Pero Suzuki introduce un concepto revolucionario en su simplicidad: el siguiente proceso es tu cliente. Piénsenlo. Si estás en una línea de montaje, o incluso en una oficina procesando documentos, la persona que recibe tu trabajo es tu cliente. Si tú, en el departamento de corte, pasas una pieza defectuosa al departamento de costura, le estás fallando a tu cliente. La satisfacción del cliente final, el que paga, es solo la suma de todas las pequeñas satisfacciones internas. Calidad, cantidad, costo, todo se acumula. Es una cadena de favores, o una cadena de desastres, dependiendo de cómo lo veas. Ahora, adentrémonos en el corazón de la bestia, la productividad. Suzuki nos ofrece una brújula con 3 principios rectores y un acrónimo que deben tatuarse en la mente: P, Q, C, D, S, M. ¿Qué significa esto? No es una sopa de letras. Es la estructura del éxito. P, de productividad; Q, de calidad, quality; C, de costo; D, de entrega, delivery; S, de seguridad, safety; y M, de moral. La productividad japonesa no sacrifica la seguridad por la velocidad, ni la moral por el costo. Es un equilibrio holístico. Y lo más importante, es, para todos, por todos. No es una orden que viene de arriba, es una cultura que respira desde abajo. Y aquí es donde llegamos a la herramienta estrella, la base de todo, las 5S. Pero, y esto es crucial, Suzuki no nos presenta las 5S teóricas de un libro de texto aburrido. Él nos habla de las 5S prácticas. Vamos a desglosar cada una, profundizando en los matices que a menudo se pierden en la traducción. La primera, S, es Seiri. En español solemos traducirla como clasificación o sariar. La definición del libro dice: separar lo necesario de lo innecesario y eliminar lo segundo. Suena fácil, ¿verdad? Pero la práctica es dolorosa. Suzuki nos dice que Seiri implica retirar y deshacerse de lo que no sirve. Pero va más allá. También se trata de la cantidad. No basta con decir: necesito tornillos.
La pregunta es, ¿necesitas 10.000 tornillos aquí y ahora, ocupando espacio y acumulando polvo? No. Seiri es definir criterios estrictos. Por ejemplo, en una línea de producción, solo deberías tener lo necesario para el trabajo de hoy o, siendo más agresivos, para el trabajo de la próxima hora. Todo lo demás es grasa, es exceso, es desperdicio. Imaginen que entran a su taller o a su oficina. ¿Cómo aplican Seiri? Suzuki sugiere la estrategia de la etiqueta roja. Es un ejercicio visual y psicológico potente. Tomas etiquetas rojas y las pegas en cualquier cosa que parezca innecesaria o que no se haya usado en el último mes. Al final del día, el lugar parece un campo de batalla lleno de heridas rojas. Y ahí tienes que tomar decisiones. ¿Se mueve al almacén? ¿Se vende como chatarra? ¿Se tira a la basura? Es doloroso porque los humanos tendemos a acumular, por si acaso. Pero él, por si acaso, es el enemigo de la productividad. Seiri es el arte de dejar ir para permitir que el flujo de trabajo respire. Una vez que hemos limpiado el terreno con Seiri, llega la segunda, Seiton. Traducido comúnmente como orden. Pero cuidado, orden no significa simplemente que se vea bonito o alineado. He visto escritorios muy ordenados que son totalmente ineficientes. Suzuki define el Seiton práctico como ordenar para usar. Las cosas necesarias, esas que sobrevivieron al Seiri, deben colocarse de manera que sean fáciles de encontrar, fáciles de usar y fáciles de devolver. Y aquí añade dos condiciones críticas: deben estar en buenas condiciones, listas para funcionar, y garantizar la seguridad. Permítanme darles un ejemplo visual que Suzuki utiliza. Imaginen un pasillo en una fábrica. Si simplemente apilamos cajas, aunque estén alineadas, es un peligro. Seiton implica pintar líneas en el suelo, definir zonas de paso, y usar controles visuales. Un ejemplo brillante es el de las herramientas. Si tienes un tablero de herramientas, no solo cuelgas el martillo. Dibujas la silueta del martillo en el tablero. ¿Por qué? Porque si el martillo no está, la silueta vacía te grita visualmente, falta algo. Eso es Seiton. Es hacer que la gestión sea visual. Suzuki nos muestra cómo incluso los archivos en una oficina pueden tener líneas diagonales dibujadas en sus lomos. Si un archivo está desordenado o falta, la línea diagonal se rompe. Cualquiera, incluso alguien que no trabaje en esa área, puede detectar el problema en un segundo. El objetivo del Seiton es que un extraño pueda entrar en tu área de trabajo y encontrar lo que necesita en menos de 30 segundos sin preguntar a nadie. Avanzamos a la tercera, Seiso, o limpieza. Aquí es donde ocurre el mayor malentendido. Muchos piensan que Seiso es contratar a un conserje para que barra el suelo al final del día. Error fatal. Suzuki es enfático: Seiso es inspección. Limpiar es inspeccionar. Cuando un operario limpia su propia máquina, no está solo quitando grasa, está tocando el equipo, está sintiendo si hay vibraciones extrañas. Está viendo si hay una fuga de aceite incipiente, está notando si un tornillo está flojo. Si contratas a alguien externo para limpiar, esa persona solo ve suciedad. Si el operario limpia, ve anomalías. Suzuki nos cuenta el caso de una máquina de inyección de plástico, la número 78, que tenía una tasa de defectos altísima por unos misteriosos puntos negros en el producto. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron la máquina? No. Aplicaron Seiso profundo. Desmontaron la tolva y el precalentador y limpiaron cada rincón. Al hacerlo, descubrieron que el diseño del escudo térmico interno estaba causando que el material se quemara y cayera en la mezcla. Al limpiar, encontraron la causa raíz del problema. Eso es Seiso. No es higiene, es diagnóstico técnico. Suzuki incluso sugiere marcar las tuercas y tornillos con pintura blanca. Si la tuerca gira por vibración, la línea de pintura se rompe, y visualmente detectas un fallo mecánico antes de que la máquina se rompa. Es brillante en su simplicidad. Ahora, subamos de nivel. La cuarta, es Seiketsu, traducido como estandarización o higiene. Pero Suzuki nos lleva más profundo. Seiketsu no es solo mantener las tres primeras S. Es la
Prevención es mantener un estado de limpieza tan alto que los problemas no puedan esconderse. Pero más allá de eso, es prevenir que la suciedad ocurra en primer lugar. Piensen en un hospital o en una fábrica de microchips. No basta con limpiar el polvo, hay que evitar que el polvo entre. Suzuki pone el ejemplo de una fábrica de rodamientos de alta precisión, Hitachi. Tenían problemas de ruido en los rodamientos. Al aplicar Seiketsu, descubrieron que partículas microscópicas de polvo eran las culpables. La solución no fue limpiar más, sino aislar el proceso, crear habitaciones limpias, usar guantes, cambiar la ventilación. Seiketsu es elevar el estándar a un nivel donde la calidad es la única opción posible. Es pasar de limpiar lo que ensuciamos a no ensuciar en absoluto. Y finalmente, llegamos a la quinta, la más difícil de todas, Shitsuke, o disciplina y sostenibilidad. La palabra japonesa, Shitsuke, se escribe con los caracteres de cuerpo y bello. Es entrenar al cuerpo para que haga lo bello, lo correcto, de forma automática. Es la internalización de las reglas. De nada sirve hacer una limpieza profunda un día si al día siguiente volvemos a tirar los papeles al suelo. Shitsuke es cambiar la cultura. Suzuki comparte una historia fascinante sobre una fábrica de audífonos en Singapur. El gerente, el Sr. Tan, fue asignado para reformar una compañía con una cultura laboral terrible. Los empleados eran hábiles, pero su actitud era negligente. ¿Qué hizo Tan? Decidió mudar la fábrica. Pero no solo cambió de edificio, usó la mudanza para romper con los malos hábitos del pasado. Implementó un Shitsuke estricto desde el diseño. Antes, los escritorios tenían cajones llenos de objetos personales y comida. En la nueva fábrica, escritorios sin cajones. ¿Quieres guardar cosas personales? Usa tu casillero en la entrada. ¿Quieres comer? Ve a la cantina. Antes, las sillas tenían apoyabrazos para relajarse. Ahora, sillas ergonómicas pero diseñadas para trabajar, no para dormir. Separó claramente lo público, trabajo, de lo privado. Al principio hubo resistencia, por supuesto. Pero al establecer reglas claras y un entorno que fomentaba el cumplimiento, cambió la mentalidad. Shitsuke es liderazgo. Es tener el coraje de establecer estándares altos y cumplirlos uno mismo. Habiendo recorrido las 5S, Suzuki nos conecta esto con los resultados tangibles. Porque, seamos honestos, ningún empresario invierte en esto solo por amor al arte. ¿Cuál es el retorno de inversión? Suzuki nos bombardea con evidencia basada en los factores PQCDSM que mencionamos al principio. Hablemos de productividad P. Nos cuenta el caso de una empresa textil, la compañía D. Tenían un problema crónico. Cada año, en la temporada alta de octubre y noviembre, no daban abasto. La producción se atascaba en el área de empaquetado. Era un cuello de botella clásico. Aplicaron Seiri y Seiton. Reorganizaron el flujo físico del área, eliminaron las mesas innecesarias, acercaron los materiales. ¿El resultado? Un aumento del 30% en la productividad comparado con el año anterior, con el mismo número de trabajadores. No trabajaron más rápido, trabajaron con menos obstáculos. El flujo se desbloqueó. ¿Y qué hay de la calidad Q? Ya mencionamos la máquina de inyección número 78, donde los defectos cayeron del 6% a menos del 1%. Pero también cita una empresa de impresión en plástico donde los defectos bajaron del 11% al 2%, simplemente eliminando el polvo del ambiente. Seiketsu, y organizando los rodillos de impresión para que no se golpearan entre sí, Seiton. Es dinero directo a la cuenta de resultados. En cuanto a costos C, Suzuki nos hace mirar el inventario. El inventario es dinero durmiendo. Peor aún, es dinero muriendo. Con Seiri, identificamos el inventario obsoleto, el stock muerto. Con Seiton, nos aseguramos de que lo primero que entra es lo primero que sale, FIFO, evitando que los materiales caduquen al fondo de un estante. Suzuki nos muestra cómo el costo de materiales suele ser la parte más grande del pastel en una empresa manufacturera. Reducir el desperdicio de material a través de las 5S tiene un impacto directo y masivo en la rentabilidad. Mucho más que intentar recortar unos centavos en la nómina.
La entrega de O-Delivery también se transforma. En una empresa de impresión, encontraron que a menudo se retrasaban porque un rodillo estaba oxidado o dañado justo cuando iban a usarlo. Tenían que parar, reparar o pedir uno nuevo. Retrasos, clientes enojados. Al aplicar Seiso, limpieza como inspección, detectaron la corrosión a tiempo. Cambiaron a piezas de acero inoxidable y redujeron los retrasos en un 90%. La fiabilidad es la mejor moneda de cambio con un cliente. Seguridad S. Este es innegociable. Suzuki muestra fotos de una fábrica de acero. Antes, barras de metal en el suelo, pasillos bloqueados. Una trampa mortal. Después de 5S, pasillos despejados, materiales delimitados. La seguridad no es solo cascos y botas. Es un entorno donde el riesgo de tropezar o ser golpeado se elimina mediante el orden. Y finalmente, la moral M. Un entorno limpio y ordenado eleva el espíritu. A nadie le gusta trabajar en un basurero. Pero hay un beneficio adicional, la moral externa. Cuando traes a un cliente a visitar una fábrica impecable, donde cada herramienta tiene su lugar y cada suelo brilla, estás vendiendo confianza. Estás diciéndole al cliente, si cuido así mis escobas, imagínate cómo cuidaré tu producto. Eso cierra tratos. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo implementamos esto? Suzuki nos advierte contra el entusiasmo desmedido. No intentes cambiar toda la fábrica en un día. Fracasarás. Él propone un enfoque paso a paso, casi quirúrgico. Paso 1, empieza pequeño. Elige un área piloto o área modelo. Puede ser una sola máquina, una sola línea o incluso un solo departamento. ¿Por qué? Porque necesitas una victoria rápida. Necesitas demostrar que funciona. Si intentas hacerlo todo a la vez, la resistencia al cambio te aplastará. Pero si todos ven que el equipo del área piloto trabaja más fácil, sale más temprano y tiene menos problemas, la envidia positiva hará el resto. Paso 2. Compromiso del liderazgo. Esto no es negociable. Suzuki lista 3 recursos que los líderes deben aportar: tiempo, tiempo propio para participar en comités y tiempo de los operarios para limpiar. Presupuesto, dinero para pintura, estanterías, herramientas de limpieza, y personas. Designar líderes de proyecto. Si el jefe no se pone el overol y participa en la limpieza, nadie creerá que es importante. Paso 3. El ciclo PDCA. Planear, hacer, verificar, actuar. Las 5S no son un evento de una sola vez, son un ciclo infinito. Suzuki recomienda tomar fotos del antes y el después. Nada es más motivador que ver el cambio visual. Además, sugiere usar listas de verificación, checklists, pero con una advertencia: las listas de verificación deben evolucionar. No uses la misma lista para el nivel principiante que para el nivel avanzado. Debes elevar la vara constantemente. Suzuki también nos habla de cómo mantener la llama viva. Sugiere competiciones internas. Premia al mejor departamento, pero también anima al peor. En su ejemplo de la empresa de empaques plásticos, crearon un comité de 5S, y hacían evaluaciones sorpresa. El departamento de creación de cilindros, que era el más sucio y problemático, se picó en su orgullo. Trabajaron duro, aplicaron el sistema, y en la siguiente evaluación ganaron el premio. Eso transformó la moral de todo el equipo. Pasaron de ser los marginados a ser los héroes. Es fascinante ver cómo Suzuki conecta las 5S con el mantenimiento productivo total, TPM. Nos dice que las 5S son los cimientos. No puedes tener una maquinaria de alto rendimiento en un entorno de bajo rendimiento. Si quieres llegar a tener una fábrica automatizada, robotizada y futurista, el primer paso es que no haya aceite en el suelo y que la llave inglesa esté en su sitio. Es la humildad de dominar lo básico para alcanzar lo complejo. Quiero detenerme un momento en una reflexión profunda que permea todo el documento. La diferencia entre las 5S teóricas y las 5S prácticas. En los libros, las 5S parecen una lista de tareas domésticas. En la visión de Suzuki, son herramientas de resolución de problemas. No limpias por limpiar, limpias para encontrar defectos.
No ordenas por estética, ordenas para reducir el tiempo de búsqueda a cero. No estandarizas por burocracia, estandarizas para evitar la recurrencia de errores. Es un cambio de mentalidad total. Es pasar de, tengo que hacer esto porque el jefe lo dice, a, hago esto porque hace mi trabajo más fácil y mejor. Hay una diapositiva en particular que me llama la atención, donde compara la eficiencia japonesa con la de otros países. Menciona que en muchos lugares, las 5S comienzan con mucha energía, como fuegos artificiales, pero luego se desvanecen y se vuelven superficiales. Se convierten en un show para cuando viene el jefe. En Japón, y en las empresas exitosas de Singapur que él menciona, las 5S son como la respiración. Constantes, vitales, a veces inconscientes, pero siempre presentes. Es la disciplina de la constancia. Suzuki nos deja con una hoja de ruta clara para la implementación. No empieces comprando máquinas caras. Empieza con las personas. Empieza con sus hábitos. Empieza eliminando lo que sobra. Luego, organiza lo que queda. Después, limpia para inspeccionar. Estandariza para prevenir. Y finalmente, disciplínate para sostener. Parece lento, sí. Él dice que se necesita 1 año para construir los cimientos iniciales sólidos. 1 año. En un mundo que quiere resultados trimestrales, esto requiere valentía. Pero los resultados, como hemos visto en los casos de la industria textil, plástica y del acero, son exponenciales y duraderos. Para ir cerrando este análisis profundo del seminario de Hajime Suzuki, quiero que se lleven esta idea. La excelencia no es un acto, es un hábito. Y las 5S son el marco de trabajo para construir esos hábitos. No importa si diriges una multinacional, una pequeña tienda, o si simplemente estás gestionando tu hogar. Los principios son universales. Imagina tu vida con Seiri, eliminando las actividades y objetos que no aportan valor. Imagina tu vida con Seiton, cada cosa en su lugar, flujo mental y físico sin obstáculos. Imagina tu vida con Seiso, revisando constantemente tu entorno y tu salud para detectar problemas antes de que sean crisis. Imagina tu vida con Seiketsu, estableciendo estándares altos de bienestar que no negocias. Y finalmente, Shitsuke, la autodisciplina para mantener ese rumbo a pesar de las tormentas. El secreto del éxito en Japón no es un secreto en absoluto. Está a la vista de todos. Es simplemente la voluntad de hacer las cosas pequeñas extraordinariamente bien, todos los días, sin excepción. Es el respeto por el recurso, por el tiempo, por el compañero y por el cliente. Como dice Suzuki al final de su presentación, deseo que tengan una mayor productividad mediante la práctica continua de las 5S. No es magia, es método. Y ahora, ese método está en sus manos. ¿Qué van a hacer con él? ¿Van a dejar que sea solo información interesante, o van a empezar hoy mismo con su propia etiqueta roja? Gracias por acompañarme en este recorrido por la sabiduría de la productividad japonesa. Espero que esto haya encendido una chispa en ustedes. Recuerden, el camino al Kaizen empieza con un solo paso, y a veces, ese paso es simplemente levantar un papel del suelo. Hasta la próxima.